Palestina y sobre todo a los argumentarios diferentes que se esgrimen para justamente que nos traguemos del argumentario sionista y no queramos ver, digamos, lo que realmente pasa en el terreno, porque hay muchos intereses creados. Sabemos más o menos que el lobby sionista aquí y allá y allá por todo el mundo trabaja con mucha intensidad y tiene también mucha gente que no es judía y que, digamos, acepta el relato sionista y se portan, digamos, gratis incluso como divulgadores de ese relato, porque creen en él. Y justamente es donde nosotros tenemos que, de alguna manera, estar armados para poder responder a esos argumentarios que son, digamos, a veces un poco difíciles de responder, porque fueron creados ya hace mucho tiempo, como 100 años, y con muchos medios, tanto intelectuales como, digamos, medios de comunicación, como medios financieros, y todo eso contribuye a que el relato ese sea bastante aceptado en muchos círculos. Bueno, hay mucho para hablar y voy a tratar de ser lo más concisa posible. Y evidentemente no quiere decir que paremos aquí, quiero decir que podemos seguir en otra oportunidad y también si tienen preguntas cuando nos encontremos con otras actividades, no me van a molestar en preguntarme, bueno, lo que tengan ganas de preguntar. Entonces, no sé si todos saben, pero yo vengo de un hogar judío que no era precisamente sionista, pero bueno, por diversas razones me mandaron a una escuela sionista y ahí por eso aprendí también todos sus esquemas de pensamiento. Es lo que hoy en día me arma a mí para poder tener un argumentario que realmente sea convincente. Después yo misma emigré a Palestina ocupada, digamos en la parte donde está ejerciendo su poder Israel, y viví muchos años, y eso también fue otra etapa más para poder conocer realmente lo que pasa en profundidad tanto en la sociedad israelí como en la propaganda, digamos, israelí. Entonces, sin más, vamos a empezar con el tema. Entonces todos ustedes seguramente habrán escuchado la cuestión del pueblo judío, que hay un pueblo judío. Quiero hacer una descripción brevísima sobre dónde están, justamente se habla del pueblo judío, entonces, dónde están asentados todos esos judíos, dónde están y dónde estuvieron, porque es bastante importante de conocer esa demografía que es. Bueno, parece que el papel que tenía preparado para... Ah, no, está. No, me lo olvidé. Bueno, no importa, me acuerdo bastante. Entonces hay una... Digamos que hay los judíos de Europa Occidental y de Europa del Este, que son muy diferentes en muchas cosas. Cuando hablo de Europa Occidental, me refiero a Francia, Alemania, el Reino Unido principalmente. Bueno, después están los nuevos, digamos, de todo lo que es Estados Unidos, pero eso lo digo segunda etapa. Hola. Y entonces, eso es una realidad. Después están los judíos de Europa del Este, que ahí, digamos, están la parte que es más conocida como occidentales dentro de Europa del Este y la parte que es sefaradita, que son aquellos que fueron expulsados de aquí, ¿no? En 1492 y que se asentaron en Bulgaria, en Grecia, en todo lo que fue de todos los países, digamos, los estados diferentes que conformaban la Yugoslavia, desde entonces, los serbios, los croatas, etcétera. Y esos, digamos, son los sefaraditas. Que lo interesante, digamos, para aquí,
España es que cuando fueron expulsados, en su gran mayoría se instalaron en el Imperio Otomano, Turquía y todo lo que en esos entonces gobernaban, administraban. También, por supuesto, el Magreb, que también administraban, pero también muchos se fueron a esa Europa, digamos, del este, y ahí, digamos, siguieron hablando casi hasta el día de hoy, digamos, hasta los últimos 50 años, lo que llaman ladino, que es una lengua española, pero del tiempo del 1400 aquí. O sea que sirve mucho para los que estudian filología, digamos, entrevistar a los que hablan ese idioma, digamos, judeo-español, que es la mejor manera de definirlo, para entender cómo era la lengua española en aquellos tiempos. Y hasta el día de hoy hay algunos todavía que lo siguen hablando, pero no solo hablando, sino que también escriben poesía, hay canciones, o sea que es todavía una cultura que sigue viva, pero ya casi los últimos se terminan, porque ya la gente se dispersó y como digamos, no están, antes vivían en las comunidades, entonces conservaban el idioma. Bueno, ya eso no existe más, entonces se va a perder completamente de aquí a unos años. Después está los judíos de Europa del Este, que es Rusia, Polonia, los países bálticos, Estonia, Lituania, que ahí son, bueno, otra vez repito, Rusia, Polonia, los países bálticos, Rumanía y Hungría. Esos países hablan la lengua común, entre ellos era el yiddish, es una lengua germánica, y fueron, digamos, las tropas primeras del sionismo. O sea, si se quiere, realmente el sionismo, no hablo del sionismo, o sea, cómo se construyó ese proyecto hasta 1948, que fue proclamado el Estado de Israel, hasta ese entonces, los judíos hicieron su migración hacia Palestina. Fueron, en su enorme mayoría, judíos de Europa del Este, que hablaban esa lengua que yo vengo de nombrar, que se llama yiddish. Digamos que, para hacerlo, digamos, ilustrarlo un poco mejor, los grandes dirigentes, como David Ben-Gurión, Rabin, toda la gente que, incluso Netanyahu, son ellos mismos o hijos de esos judíos de Europa del Este. Ellos son la élite, si se quiere, de Israel. Los que evidentemente llegaron arriba, pero la élite israelí está compuesta en su gran mayoría por judíos que vienen de Europa del Este, ellos, sus hijos y sus nietos o bisnietos, lo que fuera, pero son ellos. Y también está después, a causa de la ascensión de Hitler al poder, empezó en 1933 una inmigración también de judíos alemanes, que fueron los únicos, digamos, no de esa Europa del Este, que llegaron ahí por la fuerza de las cosas, no por elección, porque esos que nombré antes vinieron por elección, o sea que ellos se consideraban que eran parte del proyecto sionista. Los alemanes llegaron, los judíos alemanes, porque no tenían otra. Entonces, son, digamos, parte también de las instituciones de Israel. Ahora, hay también muchos judíos, ustedes se van a seguramente sorprender, que estaban en las repúblicas asiáticas de lo que era la Gran Rusia o después la URSS. O sea, en Uzbekistán, en Afganistán, en los otros Tangstan que hay, en cantidades importantes. Nunca llegaron a ser como los judíos occidentales desde el punto de vista del número, porque desde el punto de vista del número se puede decir que los judíos occidentales son más o menos 2/3 y los otros
un tercio. Y entonces hay judíos por todo, realmente por toda Europa y Asia. Ellos llegaron también a Palestina antes del 48, esos que son de las repúblicas musulmanas, por una actividad ya, digamos, por una decisión del Congreso Judío Mundial que quería traer gente a Palestina para que haya más judíos. Entonces, hicieron su publicidad, fueron ahí a Azerbaiyán, Uzbekistán, bueno, todo el resto, y convencieron ahí a judíos de llegar a Palestina. Y después tenemos los judíos del magrebíes y los judíos de Medio Oriente, lo que se llama, que también son un número muy importante, sobre todo en Irak, en Irak, en Siria, en Yemen y en Egipto. Eran los grandes núcleos de judíos que eran o sefaradíes o judíos originarios, los que llaman bereberes, que se convirtieron al judaísmo. Y esos están sobre todo en Marruecos, Túnez y Argelia. Todo eso también era parte. Entonces se ve que el mundo judío es muy vasto y muy variado. Y cada una de esas comunidades habla su propia lengua, o una lengua que es, por ejemplo, judeo-árabe, judeo-español o judeo-alemán, o también las lenguas de los países en los cuales están o estuvieron. Y lo que es bastante marcante es ver que, por ejemplo, uno llega a Líbano, al aeropuerto, y ve ahí la gente que cada uno tiene una fisonomía distinta, porque hay judíos que se parecen a los árabes, hay judíos que se parecen a los polacos, hay judíos que se parecen a todos los pueblos, incluso lo que antes nombré de esos países que vienen de los diferentes países musulmanes de la Gran Rusia, también tienen las caras de la gente de donde vivían. Entonces, uno se pregunta, después hay judíos religiosos y judíos laicos. Y después, bueno, ya no vamos a hablar de las divisiones, digamos, políticas, pero todo eso hace que es un mundo muy diverso de todo punto de vista, pero de todo, hasta cómo hacen el culto religioso. Por ejemplo, entre el culto que hacen los judíos de Colonia, que conozco, claro, porque vengo de una familia que no era religiosa, pero ahí en la comunidad de la gente de Colonia, Lituania, y lo que hacen, el culto que hacen, por ejemplo, la gente de Azerbaiyán y la gente de Yemen, no tiene nada que ver, incluso cómo pronuncian digamos, las oraciones, el acento es diferente, las palabras son las mismas. Pero si ellos hablan, yo no puedo entender, porque el acento es completamente diferente. Así que la diversidad es increíble. Entonces, de todo eso, cuando vienen a decirnos que hay un pueblo judío, es una gran pregunta, porque es cierto que había, digamos, una raíz religiosa que unía todo ese mundillo, pero la historia hace que en los últimos 200 años hay una corriente muy importante de judíos que pasan a ser laicos, o sea que la religión, nada, incluso más, podría decir, son ateos. Entonces, ¿cómo vemos todo eso? Cuando hay hoy en día, podemos decir que más o menos la mitad de los judíos del mundo, incluso los que viven en Israel, no son religiosos. Entonces, ¿qué es lo que une a esa gente? Una estirpe, cierto, histórica de haber pertenecido a una religión, pero ya no son más de esa religión. Por eso es que nosotros decimos que eso no hay un pueblo judío, desde el punto de vista de un mismo proyecto, digamos, porque bueno, los pueblos también tienen proyectos diferentes, pero es cierto que, por ejemplo, nosotros como argentinos, cuando mostramos la historia judía,
historia argentina, pensamos en San Martín, ¿no? Que fue el liberador de Argentina contra el yugo español, pero fue digamos, un proyecto que era común a la gran mayoría de los argentinos, salvo evidentemente los que trabajaban para los españoles, que había. En cambio aquí no hay un solo proyecto, ni una sola cultura, ni una sola, digamos, manera de ver las cosas. En todos los pueblos hay cosas diferentes, pero digamos que no, como si hablamos desde el punto de vista de la identidad, no podemos decir que hay una cosa que una a toda esta gente. Ni siquiera el proyecto sionista. Ellos dicen que ellos representan a todos los judíos, pero ellos dicen el proyecto sionista y evidentemente sus propuestas. Pero si vamos a la realidad de los hechos, y eso no quiere decir que no exista una identidad judía, existe, seguro. Lo vemos, lo sentimos, lo escuchamos, y esa identidad tiene un tronco, yo hablo para los laicos, para los laicos tiene un tronco religioso, lo cual la gran mayoría no sabe nada, como ahora casi está pasando, bueno, en Francia, por ejemplo, uno les dice la Epifanía, el 5 de enero, o dicen eso, que ya hoy en día, digamos, muchas generaciones que no son realmente católicos, hablo de Francia, no entienden ni siquiera para qué sirven todas las fiestas y qué representan en sí. Bueno, con los judíos pasa lo mismo, no entienden que sea, primero, ¿año nuevo judío? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Comemos esto. Y todo se limita a la gastronomía. Entonces, decimos que eso no quiere decir que por eso la identidad judía tiene una raíz religiosa, pero al mismo tiempo hay mucha gente que se sigue llamando y considerando judío por fidelidad a la tradición familiar. Mis padres eran, mis abuelos eran, ¿verdad? Yo soy también. Y porque hay gente que le gusta la cultura, hablar en yiddish, o hablar en hebreo, o hablar en otra, digamos, la gente, por ejemplo, magrebí, le gusta sus bailes, cuando hacen bodas, los judíos magrebíes, hasta el día de hoy, siguen la tradición digamos, de la comunidad. Entonces, las identidades son diversas, pero existe una identidad judía, pero de ahí llamar al pueblo judío cuando no hay nada que nos una realmente, decimos que eso es justamente una muletilla que usa el sionismo para hablar en nombre del pueblo judío, cuando no nos representan a por lo menos la mitad de los judíos del mundo. No digo que no representen a nadie, ojo. Desgraciadamente sí representan, y a bastante gente, pero no a todos. No a todos me refiero, no que hay algunos ahí locos que no se consideran representados por Israel. Es que la mitad de los judíos del mundo, que calculan que son 12 millones, más o menos, no se sienten representados por Israel. Lo que pasa es que no estamos, que salvo nosotros, que somos judíos antisionistas o críticos de Israel, no estamos organizados para ir a clamar cada vez que los otros hablan en nombre del pueblo judío, decir, no, ustedes no nos representan. Bueno, a veces hacemos lo que podemos, pero no nos escuchan, evidentemente. Porque los otros, que tampoco se sienten representados por Israel, no tienen ningún interés en organizarse porque hacen su vida como franceses, españoles, argentinos, y que no se sienten de ninguna manera, ningún lazo ni con el judaísmo, o sí con el judaísmo, pero no con Israel. Entonces, a partir de esta, digamos, visión así, un poco de lo que es el mundo judío, es decir, que los sionistas no nos representan, por lo menos a una parte importante, y también decir que en el tiempo en que se inmigraba a Palestina había muchísimos, todas las del Nuevo Mundo, muchos inmigraron, sobre todo de esa parte de los judíos de Europa del Este, que señalé, Rusia, Polonia, los países bálticos, Hungría, Rumanía, inmigraron al Nuevo Mundo, lo que se llamaba, o sea, Estados Unidos, Canadá y todos los países de América Latina.
mayormente las comunidades judías importantes están en Argentina y en Brasil. Pero hay de todo en todos los países, hay minúsculas, hay un poco más grandes. Pero eso fue también Australia y Sudáfrica. O sea, que cuando hubo, porque en el momento en que esa migración se dio, porque había desde 1880 hasta 1920 una situación bastante jodida no solo para los judíos, pero también que hubo las conmociones en Europa del Este, por eso que la gente también sentía la necesidad de inmigrar, y persecuciones evidentemente. Todo esto lleva a que evidentemente el sionismo no nace de una mente así, digamos, mesiánica, que dice, bueno, vamos a hacer algo, y, no sé, como podría decir Hare Krishna, o toda una serie de, digamos, podría llamarlos evangelismos diversos. No, nace de una necesidad. El problema es que es una necesidad real, pero una mala respuesta. Que los judíos estaban sí sufriendo en Europa del Este. Eso es esencial de entender, que se habla de Europa del Este, porque en todos los países o sea, toda Europa era más o menos 2/3 de los judíos, digo, antes de 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, y 1/3 vivía en los países musulmanes. Y ahí no había nada de estas historias, nada de nada. O sea, a veces había conflictos como puede haber en todos, digamos, sociedad humana. Había a veces, digamos, algunas cosas o sea, a veces estaban los judíos en el mundo, digamos, musulmán, estaban a veces sobreprotegidos y a veces estaban un poco marginados. Pero nunca corría un peligro de la vida de nadie. Eso es esencial para entender, porque siempre habla del pueblo víctima, otra de las muletillas, el pueblo siempre fue perseguido. No, siempre no fue perseguido. Hubo épocas muy terribles, como aquí, por ejemplo, que por ahí hubo durante la Edad Media y las cruzadas, hubo realmente mucha persecución de judíos, pero era una cuestión completamente religiosa. Después también una cuestión muy antimusulmana, porque quería conquistar Tierra Santa de la mano de los que estaban a la mano de los musulmanes. Era una concepción religiosa, bueno, podemos decir que de una manera también eurocéntrica y de supremacía blanca, o sea, los pueblos de color podían solamente ser ocupados o juzgados, denigrados para los proyectos diversos de la cristiandad blanca. Y lo que hizo que los judíos, digamos, en todo ese mundo musulmán, que puede ser también Irán, o sea, Persia en ese tiempo, todos estos países tenían comunidades judías importantes y que nunca fueron perseguidas. Entonces, los judíos de Europa del Este otra vez tuvieron todo ese problema de ser perseguidos y entonces decidieron emigrar aquí y allá. Y como decía, el sionismo, el proyecto sionista que se hizo luz en 1880, entendió que podía servirse de ese, digamos, relato para poder, digamos, que los judíos inmigren hacia Palestina, que estaba en ese momento, en 1880, no en las manos de los otomanos, el Imperio Turco. ¿Quién fueron los que acudieron los primeros al llamado, al llamamiento de Herzl? Bueno, que fue ese que lanzó este proyecto ese. ¿Quiénes fueron? Fueron sobre todo los judíos de Europa del Este, porque eran los que estaban en la situación más difícil. Y entre ellos era digamos, la clase media, porque la burguesía no quería escuchar del proyecto
los sionistas estaban muy bien donde estaban. La clase media era la que estaba más en dificultad, porque evidentemente cuando estabas perseguido no tenían los medios que tienen los otros para escaparse, esconderse o lo que fuere, y al mismo tiempo tenían suficientes medios como para pensar que pueden emigrar. Porque los que, digamos, estaban realmente en la clase obrera, que tenía condiciones muy difíciles en esos años, emigrar era solamente una cosa para privilegiados, o si llenaban los barcos que iban a Estados Unidos sobre todo. Entonces, el proyecto ese tuvo eco, entonces, no en la alta burguesía, en la clase media judía de Europa del Este, porque pensó que iban realmente a mejorar su condición, lo cual es verdad, fue y es verdad. Hoy en día son la élite del país, de Israel, esa gente que llegó en 1900, 1910, 1920, que no tenía muchas, digamos, oportunidades de avanzar en su proyecto personal, al ser ahora casi dueños o empezar a ser dueños de tierras y de poder administrativo, les dio evidentemente un salto importante desde el punto de vista de su estatus social. Entonces, después tenemos, para seguir con la cuestión esta de las muletillas diversas, la cuestión de lo que llaman, el proyecto sionista lo llama el holocausto o la Shoah, para muchos. Es emplear un término hebreo, es una manera de distinguir, o sea, ¿por qué lo hacen? Nosotros, o sea, mi familia, que la gran mayoría fueron víctimas de los nazis, lo llamábamos la destrucción, el periodo de la destrucción. ¿Sí? Después llega el sionismo y digamos, pone en la mesa ese término que es el holocausto. ¿Por qué lo pone? Pues para distinguir de los otros genocidios. Porque para la concepción, digamos, de los portavoces sionistas, el genocidio judío fue el peor que hubo en la historia, porque fue industrial y porque hubo cámaras de gas y porque hubo, digamos, una serie de parámetros que no hubo en otros genocidios. A veces es cierto, a veces no es cierto, porque cómo matan a la gente, no sé si eso es lo que cambia la índole del genocidio, es a preguntarse, porque si lo hacen en barcos llevándolo a la gente de África y que se muere la mitad en cada nave que llegaba, no sé, sí es cierto que no son un cine de actores, pero la gravedad creo que por eso. Entonces, hay una manera de afirmar el relato del pueblo víctima del genocidio, entonces, de la Segunda Guerra Mundial como algo especial. Bueno, también tiene raíces religiosas, pero eso no importa. Es que la cuestión esta de nombrarlo de un nombre especial y además nombrarlo todavía más con el nombre hebreo es una manera de realmente hegemonizar y acapararse del relato. Porque la cosa normal es decir genocidio, podemos decir también destrucción, si quieren, digamos, decir una palabra que era la que se usaba un poco en las comunidades judías, pero ¿por qué darle una palabra en hebreo y ponerlo a eso, holocausto, como una cosa así, que todo el mundo está quemado, más o menos, porque eso era el holocausto desde el punto de vista, digamos, de la religión. Entonces, poner la cuestión de quemar en el término, porque claro, fueron los judíos los únicos que los incineraban en los campos de exterminación. Entonces, ahora, otra cosa que siempre ponen como argumento importante, que los judíos necesitaban un movimiento de liberación nacional. Y claro, nosotros podemos decir, bueno,
cómo los pueblos de África y de Asia necesitan un movimiento de liberación nacional porque son oprimidos y están viviendo bajo la bota de una potencia extranjera o explotados. Pero otra vez, como ese pueblo tenía realidades muy diferentes, no se puede decir como, digamos, hoy en día, podemos decir, de los saharauis, por ejemplo, o de los kurdos, si se quiere. Antes se podía decir de Argelia, se puede decir de Vietnam, ¿cierto? Pero justamente el pueblo judío, por esa diversidad y porque la mitad está fuera de Palestina, o sea, fuera de Israel, y aparte que no hay ningún tipo de unidad ni de consenso con ese proyecto, eso era un proyecto de un grupo de judíos. Por eso ellos se liberaron, sí, pero ¿a qué precio? Otra vez. O sea, si a la límite hubieran hecho ese movimiento de liberación nacional en una isla perdida, podemos decir, bueno, si estaba vacía, ¿por qué no? Si les gusta tanto vivir entre ellos, welcome. Pero si es para robar una tierra que pertenece ya a un pueblo y instalarse, porque el proyecto sionista era siempre en lugar de los palestinos, nunca fue un proyecto que era compartir, a pesar que había ciertos que dentro del mapa político sionista había ciertos que decían sí, tenemos que convivir con los palestinos, pero al precio en que digamos, el nacionalismo judío se expresaba y era el que controlaba la tierra, y a los otros se los deja vivir. Pero si uno contempla el nacionalismo judío, entonces tiene que comprender también contemplar el nacionalismo palestino. Pero no, el proyecto sionista fue nunca respetuoso con los sentimientos y las visiones de los palestinos que querían su propia tierra. Entonces, era un proyecto que en definitiva es con el sojuzgamiento o la acaparación de tierra, el sojuzgamiento del pueblo, la acaparar las tierras, y de ninguna manera tener ningún tipo de respeto por el nacionalismo y los sentimientos nacionales de la minoría que quedó después de 1948, pero también antes no había respeto por eso. Se les iba a dar derechos sociales, pero nunca derechos nacionales. Y ahí está el kit de la cuestión, que a unos se les da todos los derechos y a otros, en el mejor de los casos, se los dejaba vivir tranquilos con derechos sociales. Y una de esas cosas que se manifiesta justamente esto es el kibbutz, porque hablamos el otro día con María Luisa sobre la cuestión esta del kibbutz, que fue muy, muy, muy apreciado por mucha gente de izquierda en España, sobre todo en Cataluña. Había olas de gente que se iba a instalar en los kibbutz porque era tan bello, tan romántico, igualdad de derechos, comuna, digamos, tenía todos los ingredientes del socialismo para hacer algo guay. Entonces, pero la realidad, cómo se formaron los kibbutz, cuál fue su rol dentro del proyecto sionista, fue un rol de vanguardia, porque ellos, a medida que compraban tierras en Palestina, las tierras que compraban se instalaban ahí, los kibbutz, para después arrollar de alguna manera las tierras que estaban también al lado e ir conquistando así tierras y tierras. Y eso fue, digamos, el rol esencial después y también un rol militar, porque los adiestramientos militares se daban en los diferentes kibbutz, porque como eran comunas, estaba cerrado, era bastante fácil no tener infiltrados, evidentemente. Entonces podían hacer su adiestramiento militar de una manera bastante tranquila. Entonces fue un bastión por la conquista de la tierra, los kibbutz, con
Yo no digo que fue un proyecto pérfido, ojo, no es a los que lo juraron pensaron a ver cómo podemos joder más a estos palestinos. Entonces, no fue así. Fue realmente gente que vivía en una utopía socialista, pero nunca pensaron, como no tenían ningún respeto por los sentimientos y las convicciones nacionales de los palestinos, entonces podemos hacer aquí lo que tenemos ganas, incluso una comuna súper socialista. Pero qué error estamos llevando a cabo dentro del proyecto. El error que llevamos a cabo es justamente ser los que sirven casi al máximo al proyecto sionista, o sea, otra vez a la acaparación, a acaparar las tierras de los palestinos, y por ende, si se acaparan las tierras, es vaciarlos de Palestina, porque es la única manera de hacerlo. Entonces, y eso es cierto que los kibbutz tenían en su ideología profunda, tenían muchos sueños, o sea, estaban bastante cercanos al marxismo, incluso a la lucha de clases y todo eso, pero nunca contemplando la cuestión nacional palestina. Siempre eran nosotros, o sea, nosotros los judíos, decidimos qué es lo que queremos hacer en esta tierra. Y cuando se dice que las Naciones Unidas otorgaron el permiso, si se quiere, con la resolución de la partición a Israel, a los judíos sionistas, de establecer su Estado, es bastante problemático, porque mismo que hubo una resolución en 1947 que daba el 55% de la Palestina histórica al movimiento sionista, eso fue no vinculante. Esa resolución fue una recomendación. Fue una recomendación, o sea, que lo que realmente creó al Estado de Israel fue, uno, la inmigración de judíos, que ya llegaban en donde el impulso mayor fue el nazismo, de gente que se mueva hacia Palestina, la compra de tierras y después el poderío militar. O sea, sin el entrenamiento militar y la ayuda, sobre todo de la Unión Soviética, para las armas, eso hubiera sido casi imposible de llegar digamos, a ver la luz de ese Estado, porque con todos estos, digamos, sí, los medios estos, porque fue la Unión Soviética a través de la República Checa, en ese entonces, como era Checoslovaquia, que suministraron armas en una cuantía, bueno, eran armas que le había quedado de la Segunda Guerra Mundial, ya acuérdense que hablamos del 48. Le quedaban muchas armas, había también gente que estaba muy, digamos, al tanto de cómo se combate, o sea, que fueron combatientes durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron también a hacer una instrucción militar de judíos que vivían en Palestina para, digamos, en definitiva, para expulsar a los palestinos, porque eso era lo que se armaron. Entonces quedó que después de la guerra que hubo contra los estados árabes, que fueron un poco a ayudar a los palestinos, pero bueno, también con armas muy obsoletas y muy poco entrenamiento militar, en 1948, cuando se declara en mayo el Estado de Israel, podemos decir que los tres elementos estos fueron los que condujeron realmente, y sobre todo la victoria militar, que después en las Naciones Unidas se le había dado 55% de la Palestina histórica, y con la guerra se quedaron con el 80%. O sea que vemos que sin digamos, el adiestramiento militar y sin la fuerza militar, eso hubiera quedado en nada. O sea, en nada.
siempre los palestinos estuvieron de acuerdo que los judíos vivan ahí. Nunca hicieron ningún problema con eso. La cuestión es que no tengan un proyecto nacional. Ahí empezó, digamos, el conflicto. Porque los judíos vivieron ya desde la Edad Media, que bueno, todo el tiempo vivieron judíos, pero en la Edad Media sí empezó, justamente cuando Palestina fue parte del Imperio Otomano, era una cuestión de tomarse el burro o no sé lo que había en ese entonces, pero podían llegar tranquilamente de Turquía, de Egipto, y la gente no se instalaba. Miren que había muchísimos judíos, como dije antes, en el Medio Oriente, pero podían llegar ahí sin ningún problema, pero no llegaban porque no les interesaba eso que dicen. Los judíos siempre añoraron ir a Palestina, obviamente, cuando podían ir tranquilamente, no iban. Entonces, tenemos esa situación que finalmente se crea entonces el Estado de Israel por la fuerza de las armas. Creo que, a ver si creo que una cosa más, me parece que puedo terminar. Es interesante también de ver que a través del colonialismo, que hoy en día nosotros decimos que el proyecto, no es que decimos, el proyecto sionista es un colonialismo de asentamiento, que eso se diferencia del colonialismo de explotación. Son dos maneras diferentes de actuar. El colonialismo de explotación es el que usa a la gente nativa como fuerza de trabajo para enriquecerse los que ocupan, los colonos se enriquecen con la fuerza de trabajo de los nativos. O sea, los mandan a las minas, a los trabajos más pedibles. En cambio, el colonialismo de asentamiento, que es Australia, Estados Unidos y entonces el sionismo, es el que quiere las tierras. Bueno, explota a los nativos ya que están, como se dice, pero no es el objetivo. El objetivo es ocuparse de las tierras y tener una patria o un estado en los cuales ellos son las autoridades. Eso es el objetivo, o sea, que en Australia se dio igual, trataron de eliminar a muchísimos de un pueblo nativo, pero después llegaron algunos, después bueno, cambiaron las cosas, la ONU habla de derechos humanos y todo eso, entonces se separó de la población. O, digamos, en Estados Unidos lo sabemos muy bien con los indoamericanos. El objetivo no era explotar a los negros, pero con los indoamericanos era empujarlos lo más que se puede para que vaciaran todas las tierras totales, digamos. Y bueno, hoy en día viven en dos selvas. Y bueno, ustedes más o menos saben la situación que tienen ahí. Así que eso es el colonialismo de asentamiento. Y eso es el proyecto sionista. Entonces, el colonialismo de asentamiento se basa mucho en tener una visión completamente racista y supremacista de los nativos, como el proyecto sionista, que es islamófobo profundamente, y es, digamos, muy Hola. y que es también muy, digamos, duro, si se puede, con todo lo que son inmigrantes que no son judíos. Las violaciones a los derechos humanos que tienen los migrantes que tienen el asilo político, digamos, que teóricamente Israel ha firmado por parte de ese dispositivo. En la práctica, todos los inmigrantes que no son judíos son muy maltratados, y es muy difícil obtener el estatus de refugiado político. O sea, que realmente se quiere hacer fue desde el principio un Estado solo para la prosperidad de los judíos y sobre todo de las élites, porque dentro también de lo que se puede llamar el conglomerado judío-israelí, hay muchísimo racismo también dentro de los judíos, sobre todo frente a los judíos que no son
de Europa que no son blancos, y discriminación también desde un punto de vista concreto, y la élite es más bien en su gran mayoría de judíos que descienden del mundo, digamos, occidental. Pero digamos, un judío que llega, lo que es cierto es que una vez que uno emigra ahí como judío, tiene muchos derechos. Después, si no es del sector, digamos, apreciado, ahí la cosa se pone más difícil. Hubo rebeliones, incluso de judíos que venían de Marruecos, que querían volver a Marruecos en los años 50 y 60. Decían, nuestro rey es Mohamed V, que es el abuelo del rey actual, ese es nuestro rey, en cambio ustedes, las autoridades israelíes no son nuestros jefes. Y bueno, eso más o menos, no voy a hablar ahora tampoco de las divisiones, voy a decir dos palabras sobre las divisiones, digamos, políticas que hay judíos muy en el mundo y también en Israel, muy religiosos y que son antisionistas. Y hay judíos muy religiosos, no muy solamente, y que son muy nacionalistas. Y hay judíos religiosos que no son nacionalistas, pero tampoco antisionistas. O sea, es un mundo, la verdad, que bastante complicado desde el punto de vista de sus, ¿cómo puedo decir?, de sus gustos políticos. Y también están los laicos, que también ahí hay de todo. Hay que son muy nacionalistas, hay que son, digamos, liberales, y hay también grupitos muy reducidos, muy marginales, muy reducidos, que son incluso antisionistas dentro de Israel. Pero son, desgraciadamente para nosotros, muy marginales y luchan bastante, pero digamos que no tienen tirón para nada. Pero está bien que existan. Tenemos amigos que están en diversas partes del mundo, y al mismo tiempo hay también lo que llaman sionistas, que son de izquierda, que quieren, digamos, que se haya, no tienen críticas al movimiento sionista y al proyecto sionista, pero por lo menos que tenga un barniz, digamos, aceptable para gente liberal. Que estarían dispuestos a no vivir con los territorios ocupados en el 67. Pero, digamos, bueno, tienen una existencia cuantitativa más importante que los antisionistas, pero tampoco, digamos, hacen demasiado para que Israel se libere, ya no solo sus estructuras hoy en día de judíos hegemónicos, y que haya, digamos, otro tipo de sociedad. Pero bueno, ya se entra en muchas cosas, pero para decir que judíos de izquierda realmente, en el sentido de lo que nosotros entendemos izquierda internacionalista, son realmente una minoría extrema, o sea, pueden ser 0,1% de la población judía israelí. Por eso es que sabemos que lo que se llama en el frente interno será muy difícil que haya un cambio. Pero seguimos pensando que vale la pena seguir concientizando a esos judíos también que están en el error, que hay muchos de ellos no tienen la culpa, ¿cierto? Pero todavía hay tiempo para que cambien de punto de vista y que vean que se puede vivir en una Palestina como Israel, una Palestina común a todos, con derechos iguales. Gracias, y le paso la palabra a mi compañero. Vale. Voy a hacer un experimento. A ver qué tal me sale esto. ¿Querías que nos metamos en otro dispositivo? No. Porque Eso.
Va a ser un poco extraño, pero no pasa nada, no saldrá bien. Vale, bueno, lo primero, gracias por venir, un sábado gélido, muchas gracias por repetir y volver a invitarnos. Eso significa que la proyección de FEDAI me gustó mucho y verdaderamente hay interés. Y nada, bueno, vamos a estar viendo la proyección. Entonces, quienes no veáis bien la pantalla, reajustados para no desarrollar una... Bueno, un ratillo. Bueno, lo desarrollaremos un poco más en la segunda mitad. Ahora vamos a meternos en cómo está Palestina, ¿vale? A ver. Si me sale. Venga, por favor. Bien. Vale. Esto es Palestina. Ese mapa, ¿vale? Entero es Palestina. Hay los refugiados de los guetos que están ahí medio flotando. La primera imagen que tenemos es lo que ellos llaman el Estado de Israel, que básicamente nosotros lo llamamos los territorios ocupados del 48. ¿Por qué? Porque en esos territorios se ocuparon en el 48, aunque luego se han ido ampliando y las fronteras las han ido expandiendo, pero digamos, más o menos por ahí anda, y ahí vive cierta parte de la población palestina. Un 20% de la población que tiene ciudadanía israelí en ese territorio, bueno, pues en plan, es palestino. Es palestino. Viven ocupados. Y es ahí donde decimos que existe un apartheid. Ahí existen 65 leyes que separan y convierten en ciudadanos de primera y de segunda a israelíes judíos y, por otro lado, a palestinos indígenas nativos. En la segunda imagen tenemos los guetos, ¿vale? Está bastante claro, son guetos, ya está. Son como lo que tenían en Sudáfrica, ¿no? Que tenían ahí los balustanes, etcétera. Y bueno, pues están sitiados entre colonias ilegales, que básicamente que llegan los colonos sionistas, montan una rulota ahí encima de una colina y poco a poco les montan un perímetro ahí de seguridad súper guapo y al cabo de 3 años pues tienen un complejo que parece marinador. Y bueno, pues para llegar de un asentamiento a otro van construyendo carreteras y van segregando ese terreno, etc. Luego tenemos Jerusalén Este, que digamos entra en una legislación especial porque bueno, pues como que hay ahí unas movidas en el año 67, después de la guerra de los 6 días, que se quedó una parte bajo administración, no sé qué, da igual. Lo importante es que Israel, como ya he comentado, controla a nivel regular todo lo que pasa en todo ese territorio y, por supuesto, Jerusalén Este es una de esas cosas. Y luego tenemos la Franja de Gaza, que es una cárcel al aire libre que lleva bloqueada por tierra, mar y aire 15 años ya, o 16, ya no sé cuánto van. Cada día que es humano. Y nada, y entonces ahí también pues antes había colonias, pero en un momento dado les expulsaron, la resistencia ha sido fuerte y ahora mismo por eso es una cárcel. No hay colonos dentro, no hay israelíes dentro, los israelíes no pisan ese territorio, pero bueno, por eso le bombardean, ¿no? Cuando les toca hacer campañas electorales. Vamos, tú puedes. Ahí, apunta de euros. Ahí. Vale. Entonces, como he dicho, pues nada, tenemos a 6,6 millones de personas arriba que son israelíes, judíos, ciudadanos de primera, ¿vale? Puta madre. Si eres israelí judío, tienes todo, no hay ningún problema. Luego tenemos, dentro de eso, a ciudadanos palestinos con ciudadanía israelí, 20% de lo que llaman Israel, ¿vale? Esta gente puede votar en las elecciones, pero viven bajo apartheid, como hemos dicho. Tienen 65 leyes, no pueden elegir dónde viven, dónde estudian, dónde trabajan. Hay ciertos trabajos que están vetados para ellos porque el Estado de Israel los considera como estratégicos, etc. Bueno, hay muchas cosas que los diferencian de un judío de primera. Luego tenemos gente con permiso de residencia en Jerusalén, que básicamente, digamos, entrarían dentro del paraguas de lo que se llama el Estado de Israel, pero digamos son palestinos ya, que viven bajo ocupación militar normal y corriente, como el resto de los palestinos en los datos, prácticamente. Y luego abajo, en las dos tarjetitas de abajo, tenemos palestinos de los guetos, que son esos 3 millones casi, y finalmente tenemos otros 2 que viven en la Franja de Gaza. Y luego tenemos 6,4, pone ahí, millones de exiliados palestinos. Bueno, esto, digamos, los números aquí bailan. La UNRWA, que es la Organización de Refugiados de Naciones Unidas para Palestinos, porque tenemos una exclusiva para nosotros, porque tuvimos refugiados palestinos antes de que se inventase la ACNUR, dice que somos 5,4 millones o algo así.
Luego hay distintas organizaciones, bueno, la cosa está en que hay más de 8 millones, casi seguro, porque los hijos de refugiados palestinos también son refugiados. Mi padre es refugiado, pero no está censado como uno, podría considerarse refugiado. Bueno, y bueno, pues nada, eso. Así un poco para que os hagáis un poco la idea de cómo va a nivel, digamos, pues yo que sé, como territorial demográfico, la movida. Ahí está. Vale. Bueno, aquí podéis ver un poco en esos 12 millones o 14 millones, depende de la fuente, un poco, dónde están esos palestinos, ¿no? Más o menos la mitad todavía siguen viviendo en la población palestina, en la Palestina histórica, una parte de ellos como ciudadanos de Israel, otra parte como la Franja de Gaza y otra parte en los guetos, y luego tenemos prácticamente la mitad que viven fuera, entre países árabes, porque se han ido refugiados, obviamente cuando llegó la catástrofe, cuando tuvieron que irse como refugiados, pues la mayoría cayeron en los países limítrofes, pero hay otros muchos que no. Hay muchos que viven en América Latina, en América del Norte, en Europa, etc. Y bueno, pues por haceros aquí un dibujito, ay, que yo digo esto. Pues nada, ¿quiénes pueden votar en las elecciones israelíes? Pues básicamente esos 6,5 millones de israelíes que tienen derechos absolutos y plenos, esos 20% o ese millón y pico de palestinos que tienen ciudadanía israelí, y ya está. Entonces aquí lo que está pasando es que tenemos un, digamos, Estado que gobierna a un total de, no sé, 12 millones o lo que sean de personas, pero solamente puede votar una reducida parte de su población. Entonces, bueno, pues saco sus propias conclusiones. Espero que esto haya quedado un poco claro, porque a veces la gente como que no sabe que hay palestinos con ciudadanía israelí, bueno, etc. Por ejemplo, yo por poner un ejemplo personal mío, yo tengo familia tanto en los guetos, en el gueto de Tulkarem, que es uno que está ahí en el norte, y a una ciudad que está a 5 kilómetros que se llama Taide, que está allá en la parte del 48. En un momento dado, mi tía se casó con un palestino de ese territorio, del 48, que tenía ciudadanía israelí, y se pudo sacar ella la ciudadanía israelí, y ahora ella y sus hijos e hijas pueden viajar por todo el territorio palestino, pueden irse a Tel Aviv, pueden irse a Haifa, pueden irse a comer, irse a la playa, no sé qué, vienen mucho a España, de hecho, porque pueden, me vienen a visitar y tal, no sé qué, y de puta madre. Sin embargo, mi familia que tengo en los guetos, pues ellos viven bajo ocupación, por supuesto no pueden salir fácilmente, les cuesta la vida a Dios y ayuda, necesitan permisos del ejército, no se pueden mover entre ni siquiera sus propios guetos porque hay bueno, ya sabéis que hay checkpoints, hay controles militares, los cierran y abren de manera arbitraria, por supuesto no tienen los mismos servicios sociales, acceso a la salud, etc. Y nada, y bueno, pues esto pasa en muchas familias, ¿no? Que tienes de ambos lados. De hecho, esto que hizo mi tía ya no se puede hacer, porque antes tú te casabas con un palestino del 48, con una palestina del 48, y podías hacer reagrupación familiar y le daban a todo el mundo los papeles más beneficiosos. Esto se cambió en una ley del 2003 o 2005. Entonces, bueno, esto es lo que nos referimos cuando hablamos de apartheid, ¿vale? Desarrollo político propio, interno, etc. Y te vienen una serie de colonos europeos blancos y te invaden, te asesinan, te expulsan, te hacen una limpieza étnica, te llaman terrorista y se acabó. Bajo una forma de lo que ha dicho Liliana, que llamamos supremacismo judío. Y entrar, pisar la tierra, son algunos campamentos de refugiados en países de existencia autoorganizada. Ya está. Todo lo demás, pues tienen todo el control. Cuando quieren cortar la luz, cuando quieren cortar el agua, los sobrevuelan con drones, bombardean, hacen lo que quieren. Por tanto, bueno, pues la gente a veces dice, uy, quiero ir a Palestina, pero ¿cómo hago? Bueno, para ir a Palestina siempre vas a tener que pasar por un control israelí. Tú no puedes entrar en Palestina, primero porque Palestina es Israel, pero tú no puedes, digamos, ir a, por ejemplo, Belén sin pasar por las autoridades israelíes. La gente no entiende a veces, ¿no? Porque hablan de Palestina e Israel, el Estado palestino, no sé qué. No existe un Estado palestino, eso es una pantomima, y aquí lo que pasa es que hay una ocupación absoluta. Vamos a ver eso. Mira, este es un mapita súper guapo, que lo vamos a ver.
Creo que estoy lejos, por eso no me coge. Esto es un mapa de una organización que se llama B'Tselem, que es una organización de Israel que no es antisionista, ¿vale? Pero que documenta los crímenes en los guetos y todo eso. Entonces, bueno, han hecho un vídeo aquí bastante chulo que quiero que explicamos 40 segundos entero. Building settlements, restricting movement, taking over farmland, isolating Gaza, building walls. Israel has fragmented the Palestinian land it occupied, using it for its own needs and controlling 5 million people denied their rights. Conquer and divide, a special interactive project. Bueno, esto es un mapita interactivo que vamos a intentar ver un poco pues, para que veáis así como a modo anecdótico cómo está montada un poco la cosa. Aquí ahora, bueno, esto es lo podéis, si entráis y lo veis, os lo vais a pasar pipa en 10 minutos, pero no lo vamos a ver todo porque es mucho rollo. Pero sí que quiero que veamos el mapa. Aquí. Vale. Entonces aquí tenemos un mapa de Palestina. Ahí, esto es complicado, ¿eh? Voy a explicar todas las cosas para ir contando un poco cómo está montado. Que es lo que metéis de números, que si a alguien lo matan y no te lo lleva a su cadáver pronto, a lo mejor se lo lleva el ejército israelí y te roban el cuerpo, ¿no? Y pueden tirarse así, pues no sé, 10, 20 años. Ahora mismo hay unos 200 cuerpos retenidos y obviamente pues esto es un castigo colectivo a las familias, etc. Algunos están en neveras. ¿Por qué? Porque en Israel es ilegal la fosa común, por su memoria del holocausto, ¿no? Entonces dicen, uy, no podemos ser tan inmorales. Vamos a hacerlo distinto. Y nada, y como decía, el ejército de ocupación entra donde quiere y cuando quiere, o sea, con algunos campamentos, y lo que no consigue hacer el ejército de ocupación lo consigue hacer la autoridad palestina. Y bueno, lo he hecho cortes de luz, agua continuos, etc. Esto es la gráfica de cómo han ido creciendo los asentamientos israelíes. Hay que decir que en un momento dado, como que se ha medio estancado la creación de nuevos asentamientos, porque tienen mucho más de los que pueden rellenar. Ahora lo que está es yendo población a esos asentamientos que ya están construidos. Pero digamos, la población dentro sigue creciendo. Hay unas cuantas imágenes para que veáis Palestina previa a el año 48, a la fundación del Estado de Israel, y digamos, bueno, pues en el mandato británico. ¿Qué pasa aquí? Os pido disculpas, ¿vale? Pero en plan, para entender la historia de España, ¿verdad que tienes que entender la colonización española? Tienes que entender, digamos, la guerra civil, las condiciones que se dieron antes, el turnismo y la renovación, no sé qué. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Siempre nos tenemos que remitir al Imperio Otomano. Palestina estaba ocupada por el Imperio Otomano, como buena parte del norte de África y Oriente Próximo, y bastante evolucionada, si me permiten la expresión, para la época. Y pues había una sociedad desarrollada, había profesores, habían artesanos, habían investigadores, yo qué sé, había de todo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un cine del año 37. Aquí tenemos una familia de un señor, sacándola, bueno, pues delante de ahí, y ahí como la tienen ahora los colonos judíos ocupados sus casas, ¿no? Finales de los años 20, saca la cámara de fotos, no sé qué, vete tú a Cuenca a ver qué cámara de fotos que has encontrado. Esta es la estación de Jaffa, que es una ciudad que está, bueno, la ciudad que se inventaron, Tel Aviv se la inventaron al lado de Jaffa, pero la ciudad gorda palestina era Jaffa. Y este tren, pues, se construyó un ferrocarril que iba de Jaffa a Jerusalén, pero también por aquí pasaba el famoso Orient Express, ¿no? Que seguro que todos lo conocemos de la novela que llegaba, acababa en el Cairo. Esto era una torre de reloj en Jaffa, que lo recordar también. Esta es otra, o sea, como el hecho de que haya un reloj público en la calle, a la gente le gustaba mucho porque podía saber qué hora era. Y nada, bueno, pues fotos aquí, la gente chilling con sus cachimbitas en la playa, los pueblos, una mujer vestida de novia, hay gente currando.
Y nada, y los colonos británicos, ¿no? Entonces, desde el año 17 al año 48 están los británicos y, digamos, imponen a la manera británica un colonialismo, pues como sabemos, muy agresivo, muy jodido, pero digamos, bueno, intentando como conjugar y conciliar pues, el supremacismo judío que venía en auge ya desde finales del siglo pasado con, digamos, las reivindicaciones de los palestinos de, oye, que somos personas y tal, tratarnos normal, no nos matéis mucho, etc. Entonces, bueno, pues nada, para que veáis aquí, esta es una foto de Jerusalén. Bueno, en el año 36, no saco ninguna foto, qué mal. En el año 36 hay un evento muy importante que se llama la Revuelta Árabe, o la Gran Huelga, que básicamente todos los palestinos, ante la situación de desigualdad que viven, dicen, vale, nos organizamos y vamos a hacer una huelga de hasta lo que haga falta para parar esta situación de discriminación y de opresión que vivimos. Y se tiran 6 meses de huelga. Ojo. Bueno, esto como que tensa muchísimo más las cosas, ahí es como donde el Imperio Británico saca su lado más agresivo y tal, y las cosas se van torciendo hasta el punto en el cual al Imperio Británico ya no le interesa tanto tener ese territorio ahí porque ve que es un follón y que hay muchos intereses metidos, incluido el movimiento sionista desde Europa en hacer una colonia ahí, etc. Y dice, vale, se acabó la Segunda Guerra Mundial, esto es un pilote, aquí hay muchos follones, vamos a hacer una cosa y vamos a partir Palestina. Y hagamos que los judíos tengan un cacho y los palestinos tengan otro. Los palestinos obviamente dicen, Palestina no se parte, el valle no se toca, ¿no? En plan, aquí no hay nada que hacer, no os estáis haciendo una película increíble, nosotros no firmamos nada de esto. Y finalmente se llegó a Naciones Unidas, sin la participación de la población indígena, una votación que en ese momento fue de las primeras votaciones importantes de Naciones Unidas, contó con la participación de 51 estados, porque todavía no habían reconocido la mayor parte de los estados de Naciones Unidas, los 200 y pico que son hoy, y se decide, con por supuesto el voto en contra de la mayor parte de países del mundo árabe, que se parta Palestina en este estado. Esto, como dice Liliana, esto no es una cosa vinculante, pero es una cosa consultiva que da un marco jurídico al establecimiento del Estado de Israel. Entonces llegamos al año 48 y, bueno, este es un mapa que voy a ir repitiendo para que lo tengáis en cuenta. Llegamos al año 48 y sucede lo que se llama la Nakba. La Nakba, que llamamos en Palestina, en árabe, la catástrofe, es básicamente el establecimiento del Estado de Israel mediante una limpieza étnica, que básicamente esta gente armada hasta los dientes y con equipamiento militar muy superior al que podían tener los palestinos autoorganizados, pues digamos, deciden asesinar a unos cuantos miles y asustar a muchos para que se vayan. La gente en ese momento cerró las puertas de su casa con llave y cogió 4 cosas y se fue porque pensaba que esto iba a durar 2 semanas y que iba a ser otro episodio un poco duro, pero digamos, venía parte de la dinámica anterior, ¿no? Sin embargo, esa gente que se fue en ese momento, pues todavía sigue conservando su llave, diciendo volveré, pero todavía no ha vuelto, han pasado 75 años. Entonces, bueno, pues 3 cifras. Se dice que en la Nakba solamente matan a 12.500 personas, se desplazan a 3/4 partes de millón, o sea, 750.000 personas, y se destruyen, digamos, vacían de palestinos a 615 pueblos. ¿Vale? Sin embargo, el control absoluto que tiene Israel sobre todo eso, bueno, pues en plan no se consigue de la noche a la mañana, y si os fijáis, pues en plan, las colonias que seguían teniendo ellos, pese a proliferación de todo, siguen siendo poquitas dentro de lo que es el territorio palestino. Vale. Bueno, imágenes de la Nakba, la gente huyendo y tal. Aquí podéis ver a los soldados sionistas. Bueno. Entonces llegamos, bueno, desde el año 48 al 67, pues nada, en plan, en este momento, dicen los palestinos, ya venían más o menos organizados desde la Revuelta Palestina, la burguesía palestina, y venían organizando un poco qué respuesta le vamos a dar, y había ciertos gente influyente dentro de la sociedad palestina que quería como contactar y hablar con los demás gobiernos árabes para que les echaran una mano, porque somos hermanos, porque no sé qué, no sé cuántos, tal. La realidad es que sale mal. En el año 48 no pudieron dar respuesta a la limpieza étnica que hicieron los sionistas en Palestina
y en el año 67 intentaron hacer como una especie de reconquista, entre comillas, pero fue un absoluto desastre. En parte, bueno, estos son, no sé cómo está verificado, si son conspiraciones que nos creemos, pero básicamente es porque Marruecos, en buena medida, filtró a los sionistas en un congreso de la Liga Árabe con sus planes, etc. Y de esa manera, los sionistas en el año 67, en una guerra que iban a lanzar sorpresa a Israel, distintos gobiernos árabes, pues venían sobre aviso y consiguieron, pues básicamente, digamos, salir victoriosos en una victoria sin parangón y tremenda, en plan. Destruyeron todos los aviones egipcios antes de que salieran a volar. Entonces, ya, pues no hubo que hacer nada, ¿no? Luego también pincharon las comunicaciones, no sé qué. Entonces, después del 67, ocupan los Altos de Golán, de Siria, y el Sinaí, de Egipto, ¿vale? Sin embargo, del Sinaí se van, porque firman acuerdos de normalización y no sé qué y tal, y se dan cuenta de que no quieren tanto desierto, porque suficiente desierto tienen ya con este último cuadrado con este último triángulo de Palestina, que es puro desierto. Bueno, hay algunas cosas. Sin embargo, sí que se quedan con los Altos del Golán hasta ahora, y en el año 80 y pico ocupan el norte de Líbano. Bueno, no me adelanto. En este punto, en el cual la burguesía palestina, intentando liderar el movimiento de liberación nacional que ha fracasado, bueno, pues en plan, se dan cuenta de que han fracasado y dicen, vale, aquí hay que hacer un cambio. Aquí tiene que haber una resistencia popular, tiene que ser la gente la que se organice y tiene que haber un movimiento diverso, etcétera, no sé qué. Entonces, básicamente se organizan desde la diáspora, ahí tenéis a Yasser Arafat, y estas son las imágenes así como más glamurosas, ¿no? De los guerrilleros ahí subidos a los árboles, no sé qué, bueno, con las cuchillas en las caras, etc. Aquí es donde se pone ya un poco más de moda el tema de la cuchilla y eso. Entonces, esto es lo que llamamos la parte de la Revolución Palestina, que empezaría en el año 68 y duraría más o menos hasta el año 82. Aquí esta revolución o esta... bueno, esta resistencia autoorganizada pues cuenta ya con gente de izquierdas y gente simplemente nacionalista. Y nada, y eso, bueno, y se desarrolla de distintas maneras, con mayor o menor éxito, hasta que sufre una derrota muy importante en los años 80, que también entronca con las derrotas en general de la dinámica de la izquierda, la caída de la Unión Soviética, etc. Entonces, bueno, como que se da ahí una vía muerta para la resistencia palestina. Pasamos de tener la época dorada de la resistencia palestina, donde se secuestraban aviones, etc., a, bueno, pues un movimiento que cada vez tiene menos capacidad para la respuesta a lo que pasa en Palestina. Y entonces ahí es donde se abre un poco la vía para la liquidación de la causa palestina, ¿no? Que es esto que decía, pues un acuerdo político. Bueno, no me adelanto, pero se va abriendo esa puerta y no se ve un poco cuál es esa, o sea, ese liderazgo que venía desde fuera, bueno, pues en plan, deja de estar, ¿no? Ante esto se organiza una cosa que se llama la Primera Intifada, que fue en el año 87, que se llamó la Intifada de las Piedras. Eso lo habréis visto seguramente, bueno, pues los niños tirando piedras, etc. Y a veces se ha pintado como una respuesta espontánea de la gente y no sé qué, pero no, esto fue una cosa bastante creada desde la base, bastante organizada y bueno, pues fue una respuesta popular de gente que no tenía absolutamente nada y que lo único que tenía era piedras y lo pierde. Y por otro lado, pues se asesinaban y le mataban y tal. Hay imágenes muy potentes, ¿no? Como que algunos recordaréis, como la de los soldados israelíes rompiendo los brazos de los niños que tiraban piedras por orden de un comandante del ejército, yo qué sé. De Rabin. Isaac Rabin, el presidente. Y nada, y eso. Bueno, imágenes. Bueno, entonces estamos aquí más o menos, entre aquí y aquí ya, ¿no? ¿Qué pasa? Que, digamos, esta intifada, que es una explosión de participación popular, una respuesta popular muy importante de resistencia, de generalización de la cultura de resistencia, pues digamos ya dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a liquidar todo esto. Y a las élites que venían de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, las van seduciendo y las van convenciendo, mira, que todo se está cayendo,
estamos en el año 91, la Unión Soviética, no sé qué, vosotros no vais a ningún lado, y deciden firmar una cosa que se llama los Acuerdos de Oslo. Y aquí os he traído al compañero Felipe González, porque es forma parte del triángulo de todos los males que tenemos en España, pero también en Palestina, ¿no? Porque en el año 91 en Madrid se hicieron los Acuerdos de Madrid, que fue el principio de la liquidación y el acuerdo político para cerrar ya esto de Palestina, ¿no? Entonces, en esos Acuerdos de Madrid, básicamente lo que se envió una delegación jordana, pero que tenía palestinos, y a Israel. Y ahí fue la primera vez, digamos, donde se sentaron ambas partes a negociar esa salida política de una cosa que no debería tener una mayor salida política que la justicia y que la liberación. Bueno, pues aquí tenemos unas cuantas fotos, estaba el mierda de la Unión Soviética. Organizaciones como Amnistía Internacional señalen que en Israel hay apartheid. O sea, eso parece una tontería de perogrullo que debería haber pasado hace mucho, pero eso te digo el año pasado. Bueno, o sea, venía antes Amnistía Internacional denunciando las violaciones de derechos humanos de Hamás porque gobiernan en un gueto, en una cárcel, y no venían criticando las violaciones de derechos humanos de Israel. Y bueno, pues estamos en un momento en el cual hay un rearme de la solidaridad internacionalista que intentamos llevar nosotros y organizar, y hay unos cambios geopolíticos a nivel regional e internacional que solo son disgustos y derrotas para Israel. Pues, por ejemplo, yo qué sé, bueno, te voy a contar, pero que se están dando unas relaciones multilaterales que entre los países del sur global, cada vez, digamos, el dominio occidental está más cercado, etc. Entonces, pues nada, eso sería un poco ese repaso histórico. Y ahora, finalmente, ya os quiero contar, que yo veo que ya podría hablar al día, sobre lo que estamos intentando organizar, que se llama el Masar Badir, la Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina. Los puntos claves de esta organización que estamos intentando hacer son los siguientes. Intentamos recuperar la centralidad de la causa palestina como causa internacionalista, como causa árabe y como causa antiimperialista. Porque la cuestión palestina pues, es emblemática de cómo opera el capitalismo, el imperialismo en el mundo, etc. No solo a los palestinos o a los árabes. Por otro lado, tenemos que poner a los palestinos, a los árabes y a los internacionalistas al mismo nivel, como en aquel momento durante la Revolución Palestina, donde se organizaban a camaradas japoneses, italianos, franceses, belgas, latinoamericanos, para ponerlos a trabajar pues, para la Revolución Palestina, pues, porque es un eje, ¿no?, de ataque al imperialismo y a los humanos. Queremos reorganizar la diáspora porque, bueno, pues en plan, hay muchísima gente en la diáspora, pero que no sabe muy bien, no encuentra un marco para participar dentro del diálogo político palestino. Hay muchos jóvenes, como yo, por ejemplo, que he nacido aquí, que no hablo bien el árabe, etcétera, que se ven, digamos, como meros internacionalistas, ¿no?, de la causa palestina, que no entienden que su situación material y política por la que están pasando pasa principalmente porque tienen un colonialismo montado en su tierra. El otro día hablaba con un compa que viene de Latinoamérica que, digamos, nunca había reflexionado sobre que a lo mejor si su familia no se hubiera exiliado hace casi 100 años, pues a lo mejor él vivía en Palestina y no había estado de inmigrante en Bolivia, en Argentina y ahora en España. Bueno, también hacemos una lectura y revisión crítica de los acuerdos de Oslo, que, digamos, para pasar a los términos españoles, es nuestro régimen del 78, ¿no?, es el origen de todos nuestros males. Reivindicamos una Palestina libre, del río Jordán al mar Mediterráneo, es decir, todo el territorio de la Palestina histórica, y que todo el mundo que está allí, bueno, pues en plan, pueda votar, tenga derechos y libertades, hay una democracia, sea plural, etc. El problema será cuando a esos israelíes que viven de los privilegios de ocupar Palestina se les acaban esos privilegios, bueno, pues a lo mejor querrán irse. De hecho, a los criminales se les tenemos que juzgar, ¿no? Entonces, si eso pasa, como pasó en Argelia, pues seguramente quedarán muy pocos colonos, porque en Argelia, después de que ganara la Revolución Argelina, pues quedaron muy pocos franceses. Pero bueno, eso ya hay que decir a mí. Nosotros no queremos asesinar, ni devolver, ni venganza, ni nada, queremos pues lo nuestro. Y queremos hacer también una normalización de la resistencia armada, que es el único camino a la liberación, porque como hemos visto, pues el tema de los acuerdos de paz y de, bueno, pues todo esto pues, ha sido un chiste, ha sido incumplido sistemáticamente. Llevamos 30 años recorriendo el camino
el diálogo y solo ha valido para profundizar en la ocupación, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a esto? ¿Qué alternativa nos deja? Pues que realmente la única manera de cambiar las tornas es mediante el uso de la fuerza. Los estados no tienen derecho a existir, como dice Israel. Los estados existen o no existen. Y bueno, pues para que nosotros podamos tener nuestros derechos nacionales y tal, pues los tenemos que defender. Es una cosa básica, ¿no? Entonces, ahora si quieres apostillar cosas al día, pero te quiero enseñar... The history of the world. Este es el vídeo que hicimos en la conferencia de Madrid, que fue cuando fundamos el Masar Badí. Fue el año pasado, o hace dos. Un año y pico, en Rivas hicimos un congreso, vinieron muchos palestinos de muchas partes del mundo, hicimos una manifestación, organizamos un congreso, donde estuvimos discutiendo, muchas propuestas, muchas cosas, haciendo ese proceso, y nada, fue muy bien. Un vídeo. Y bueno, pues nada, hicimos una mani en Bruselas el año pasado no, este octubre pasado, y nada, asustamos mucho a los sionistas. Y quería enseñar un poquillo el vídeo así. Y nada, no sé si quieres apostillar algo, tío. Bueno, muchas gracias. Yo no venía para hablar hoy, os dejaba a vosotros. Gracias Liliana y Sami, ha estado muy bien. Gracias a todas las asistentes. Yo simplemente quería pues, puntualizar alguna cosita que has repetido mucho, el tema de la burguesía. Cuando se habla de la burguesía palestina es igual que cualquier otra burguesía en todas las sociedades, normalmente busca sus intereses. De hecho, en la revolución palestina del 36, los que salían a la calle, los que protestaban, es la clase campesina y trabajadora palestina. La burguesía participaba en su lado los intelectuales palestinos, que son los que pues, se habían dado cuenta de todo el proyecto sionista, lo que pretendía en Palestina con la creación de un Estado solamente para los judíos y borrando y desplazando a la población palestina. De hecho, termina la revolución del 36, termina en el 39, duró los mismos años que la guerra aquí en España. Mediante unos acuerdos que llega el gobernador o el gobierno, el mandato británico con la alta burguesía palestina, que estaba perdiendo sus negocios, sus intereses, y los líderes de los países árabes, que querían ya callar esta sociedad palestina que estaba en las calles, que estaba luchando y que no había forma de pararla. El mismo método, lamentablemente, se usó en el 67 por la Intifada. Después de 5 años de gente, niños, mujeres y hombres, saliendo a la calle a tirar piedras contra la ocupación y queriendo acabar con esta colonización, la forma de acabar con esto es invitar a los líderes de la OLP y a los gobernantes árabes a una conferencia de paz en Madrid en el 91 y cayeron en la trampa. Cuando hablamos de la OLP y de por qué hemos empezado en la ruta alternativa, nuestro objetivo es agrupar a nuestra gente en la diáspora y a la gente internacionalista que lucha por Palestina, es porque la OLP, que era una organización que agrupaba a todos los palestinos, de la cual todo palestino forma parte y es miembro de la OLP, después de 30 años de los acuerdos de Oslo, la OLP está dominada solamente por, no es el partido Fatah, sino esa élite del partido Fatah que gobierna en los guetos de Cisjordania y que tienen negocios, tienen intereses, están metidos en el tema de la banca, de tal, y están cómodos con el status quo que hay ahora, a pesar de que el pueblo palestino pues, sufre más ahora que en los años 90. Y por lo tanto están dominando la OLP y ya no participamos todas las palestinas y palestinos como cuando fue creada la OLP. Por eso, en el movimiento de la ruta alternativa, intentamos ponernos en contacto la gente palestina en la diáspora, que como dice Sami, estaba perdido, no sabía dónde ubicarse como palestino nacido fuera de Palestina y otros tantos, intentar pues, generar una red o un movimiento que nos una a todos y de la cual formen parte también de las personas internacionalistas
que están luchando junto a nosotras en la causa palestina, y eso es todo. Luego me gustaría hacer una pregunta, o sea, siempre que escucho a Liliana es muy interesante y siempre aprendo algo nuevo, y hay algo que me gustaría mencionar que siempre nos preguntamos, la gente llana, el pueblo llano, ¿por qué ese apoyo de Occidente o de Estados Unidos ahora con el Estado sionista, y en aquel entonces cuando empezó el movimiento sionista tuvo el apoyo del Reino Unido, y sobre todo cuando vemos la declaración Balfour en el 17 prometiendo apoyar al movimiento sionista para crear un hogar judío en Palestina, cuando años atrás el propio Balfour había en el Congreso británico había dicho que no querían la migración judía y no querían a los pobres judíos que venían de Europa del Este que se llenara el país de refugiados. Ese interés, ¿por qué ese interés de apoyar a Palestina? Primero por el imperio y ahora por Estados Unidos y los países imperialistas todavía. Bueno, voy a tratar, no sé, ¿están muy cansados o todavía aguantan? Bueno, habría que ir acabando. ir resumiendo, o sea, no. hay gente que se ha ido. Claro. Ya, por eso. Bueno, puedo no contestarlo también. No, bueno, sé breve, pero Luego lo hablamos entre sí. sí, no hay todo No, yo trato siempre de ser muy Sí, concisa. ya. Pero la cuestión es que, bueno, el Reino Unido era un gran imperio y quería ocupar Oriente Medio, y Palestina fue realmente, bueno, estaba Egipto, pero Egipto quedó un poquito más lejos, era realmente la puerta para Líbano, Siria, Jordania, Palestina e Irak. Fue la puerta y para ellos era una parte indispensable para tener todo la tierra bajo su mando. Y aparte está la cuestión que son anglicanos, y los anglicanos, que son una rama del protestantismo, diferencia de los católicos, creen, o sea, para ellos la fe mayor es en el Antiguo Testamento. Entonces en el Antiguo Testamento se habla de la tierra de Israel y del pueblo de Israel. Entonces para ellos es una manera también de cumplir con los mandatos de su religión, de ayudar, solidarizarse con el movimiento sionista para que se cumplan así la posibilidad de la segunda venida de Cristo. Es para ellos muy importante que los evangelistas, por ejemplo, lo difunden mucho hoy en día, y que son los partners, los, digamos, cómplices mayores del movimiento sionista. Y como son mucho más que los judíos en el mundo y son todavía muy ricos y muy, digamos, tienen mucha fuerza en Estados Unidos, son unos cómplices que ayudan muchísimo a difundir las ideas del relato sionista. Bueno, hay muchos, no solo Balfour, pero hay muchos antisemitas que son sionistas, porque claro, los que no quieren que los judíos se queden en las tierras de ellos, dicen, bueno, que se metan ahí todos, y que les importa un pito el pueblo nativo, evidentemente. Entonces, con toda su filosofía colonialista y completamente xenófoba, entonces, como entraron en África, ahí donde se hizo Sudáfrica, y que les importa una mierda que pase con la gente, invadimos, ocupamos tierras. ¿Por qué? Porque los que crearon también Sudáfrica son un tipo de, digamos, de línea dentro de del protestantismo holandés, porque la misma lengua africana es holandés, la misma lengua, con algunas diferencias ahí. Entonces esos holandeses crearon Sudáfrica porque estaban perseguidos en Holanda. Entonces, con esa ideología completamente racista que ustedes conocen. Entonces, hay muchos, como digo, pro-sionistas dentro del mundo occidental que son completamente racistas, judeófobos, porque nosotros preferimos, justamente habíamos dicho la otra vez que habíamos hablado, porque antisemitismo
reúne a todos los semitas, que pueden ser también, digamos, una calificación y clasificación que hubo históricamente de lenguas. Después se hizo las razas, o sea, los semitas que son árabes, etíopes, bueno, una clasificación, y que los judíos son semitas. Entonces nosotros decimos judeofobia porque sí hay palestinos que dicen ¿por qué antisemitismo si nosotros también somos semitas? Entonces, bueno, pero la palabra antisemita se refiere a los judíos, pero para hacerlo más específico hay que decir por eso judeofobia, para no englobar y aparte de no aceptar también esa clasificación que hizo un filólogo alemán hace 200 años. Entonces, y bueno, el Balfour es uno de los antisemitas que lo que no quería, y justamente en ese momento hubo un judío que ya estaba en el Parlamento británico que dijo: a mí no me gusta para nada esa idea. O sea, estaban todos en el Parlamento, diputados, el Balfour y ¿cómo se llamaba? No me olvidé. El diputado judío, y dijeron, dijo no, eso es una mala idea, porque entonces nosotros que ahora, ya hace 100 años nomás, que tenemos la ciudadanía plena como judíos en el Reino Unido, nos van a decir que bueno, la ciudadanía esa se terminó, vayan para ahí que van a tener un Estado. Entonces fue la primera oposición realmente muy, digamos, difundida de un judío dentro del contrario al proyecto sionista, que dijo que no, nosotros somos ciudadanos ingleses, somos ciudadanos o franceses o alemanes y no queremos ese Estado porque justamente vamos a poner una duda en nuestra propia ciudadanía que hemos luchado tanto tiempo a tenerla. Bueno, por eso que estaba Balfour de un lado y el representante judío del otro, que uno era antisemita, el otro no, y justamente el no antisemita, o sea, era el no antisemita que no quería el proyecto sionista. Así que no, después hubo muchos, hasta el día de hoy. Miren, por ejemplo, ¿quiénes son los más sionistas en esta tierra? A ver, ¿quién lo dice? Gana un micrófono. Vox. Son los que van, siempre se abraste. Hay fotos ahí de los dirigentes de Vox con Netanyahu. Día, tarde y noche, o sea, mañana, tarde y noche, los tipos de Vox están completamente con el proyecto sionista, y hay una parte que acá, un grupo que se llama COM, que son los portavoces del sionismo en España, que son los más, digamos, crueles, los más ofensivos y los más determinantes. O sea que realmente... Es un lobby pagado. Son Son oficinistas. Sí, son 5, pero bueno, hablan mucho y tienen empleados que saben cada cosita que se hace por Palestina, ellos pagan acá, y siempre diciendo que son cosas antisemitas. No importa cuál sea la actividad, son antisemitas. Entonces, el lobby ese, que se llama Arturo, no más se llama, pero no Arturo, pero más es otro. Bueno, se llama más, el apellido es más, Ángel Mas. Y el Ángel Mas está ahí todo el tiempo besándose con la gente de Vox, con fotos y todo. Así que más racistas que Vox, bueno, debe haber, pero bueno, son un buen ejemplo. Otros grandes adalides del sionismo en España son Girauta, Toni Cantó, Elías Bendodo, el segundo del PP, hoy en día es un señor que es súper sionista. Y en general hay lo que se llama el Israel, Committee for Israel, Comité por Israel, que eso es a nivel internacional. Entonces de España hay gente del PP y gente en ese entonces que eran ciudadanos y de Vox. Y es un comité que, bueno, generalmente no hace mucho. También hay. Sí, también. Del PSOE. Dentro del PSOE. Bueno, dentro del PSOE hay un lobby que es, digamos,
pro Israel, pero no tiene manifestaciones tan racistas, digamos. Son más moderados. Pero bueno, pero últimamente están bastante callados, ¿sí? No, o sea, no hacen cosas en pro, pero no molestan tampoco mucho, que ya es algo. Pero bueno, tenemos sobre todo realmente aquí, o sea, bueno, el amigo González fue uno de los que pergeñó todo esto de los dos estados, ¿no? Que empezó con los acuerdos de Madrid. Pero digamos que en todo el mundo hoy en día, la parte más racista, como por ejemplo Orbán de Hungría, para no ir más lejos, son racistas totales contra judíos, gitanos, musulmanes, negros, todo lo que quieran, todo lo que no sea blanco y cristiano, y son más sionistas que Ben-Gurión, como se puede decir. Entonces, ahí estamos. Bueno, creo que levantamos sesión y a comer, beber y reírse un rato.